En mi cena de cumpleaños ella me llamó un poco fotogénico y anunció que no habría fotos. Todos rieron, hasta que llegó el pastel. Al ver quién lo traía, el comedor quedó mudo. He estado con Kylie durante 4 años. Para comprender lo que ocurrió anoche, es necesario entender la diferencia entre la mujer que pensé que conocía y en lo que terminó convirtiéndose. Cuando la conocí, era increíble, inteligente, divertida, ambiciosa y con una calidez que te hacía sentir como la persona más importante en la habitación. Construimos una vida juntos. Yo era el estable, el tranquilo. Tengo un buen trabajo del que me enorgullezco, un empleo que nos permitió tener un apartamento hermoso y darnos algunos viajes. Ella, en cambio, era la social, la que brillaba con un círculo amplio de amigos. Al inicio, funcionaba, yo la mantenía con los pies en la tierra y ella me sacaba de mi caparazón. Pero en los últimos 2 años, algo cambió. Sus 2 mejores amigas, Savannah y Clarissa, comenzaron a convertirse en una presencia constante. Son de esas personas que viven detrás de la pantalla de un teléfono. Cada brunch, cada paseo, cada momento debía ser curado, editado y publicado en busca de validación. Poco a poco, esas costumbres también la transformaron. Kylie, que antes adoraba nuestras noches tranquilas viendo películas, comenzó a hablar de nuestra marca como pareja. La misma que alguna vez celebraba mi trabajo, empezó a soltar comentarios insinuando que no era lo bastante glamuroso. Su obsesión pasó a ser la apariencia, la imagen de una vida perfecta aunque no lo fuera. Yo soporté todo porque la amaba. Veía destellos de la mujer que conocí y me aferraba a la esperanza de que regresara. Incluso apoyé el pequeño negocio en línea que manejaba junto a Savannah y Clarissa, una boutique de decoración sobrevalorada. No era un simple espectador, era su compañero. Pagaba la mayor parte del alquiler y cubría la mayoría de los gastos. No porque ella no pudiera, sino porque mi ingreso era más estable y le permitía perseguir sus proyectos. Ese era nuestro acuerdo y yo estaba conforme. Lo que no entendí fue que, con el tiempo, ella dejó de verlo como un acto de amor y lo empezó a tratar como si fuese un servicio que le debía. Y así llegamos a la noche de mi cumpleaños número 35. Kylie organizó todo en un restaurante de moda del centro, llamado Aperture. De esos sitios con iluminación tan tenue que apenas puedes leer el menú, donde cada plato está diseñado para ser fotografiado. La lista de invitados era reducida. Ella, yo y, por supuesto, sus inseparables Savannah y Clarissa. Desde el inicio me sentí menos como el homenajeado y más como un accesorio que ella cargaba con fastidio. Las 3 no paraban de tomarse selfies, acomodarse el cabello reflejado en los cubiertos y posar con sus cócteles. Yo me limité a beber un whisky. El primer golpe llegó con los aperitivos. Savannah colocó un plato de ostras bajo la luz perfecta y tomó decenas de fotos. Kylie, tienes que subir esto. La estética lo es todo esta noche, dijo. Ella me miró. Volvió a mirar a sus amigas y soltó una risa seca, cargada de desdén. Oh, no vamos a subir nada contigo. Vamos a ser honestas, no eres precisamente material de Instagram, así que no esperes fotos tuyas esta noche. Las 2 amigas estallaron en carcajadas agudas y crueles. No era una broma, era un juicio. En su mundo de perfección fingida, yo era la mancha a esconder. El dolor fue inmediato, pero otra sensación me atravesó con más fuerza. Claridad. El velo de esperanza que había mantenido durante 2 años se desvaneció. Vi a Kylie y a sus amigas como realmente eran. No dije nada, solo sonreí con frialdad y di otro sorbo a mi whisky. El viejo yo se habría sentido destrozado. El nuevo yo, nacido en ese instante, empezó a elaborar un plan. El resto de la cena fue un murmullo de sus voces hablando de influencers, de viajes y de cómo su boutique estaba a punto de cerrar trato con un cliente importante. Yo apenas asentía, escuchando, mientras mi mente trabajaba como un engranaje. Kylie confundió mi silencio con sumisión. Cuando se retiraron los platos principales, me acarició la mano con una sonrisa empalagosa. No seas tan sensible, cariño. Sabes que solo bromeo. Ya tendremos una foto tuya con el pastel. Por supuesto, respondí sereno. No me lo perdería. El mesero se acercó y preguntó si queríamos postre. Antes de que yo hablara, Kylie intervino. Eso ya está arreglado. Tenemos un pastel muy especial que nos van a traer. Le guiñó un ojo a sus amigas, que rieron con complicidad. Creían controlar toda la narrativa de la velada. Pasaron 10 minutos, hasta que vi movimiento en la entrada. El gerente del restaurante acompañaba personalmente a alguien hacia nuestra mesa. Kylie, Savannah y Clarissa se incorporaron con sus teléfonos listos, esperando al chef con una caja elegante. Pero no era un pastelero, era Gabriela Navarro. Y para entender lo que significaba, hay que saber quién es ella en nuestra ciudad. Una mujer que, partiendo de un pequeño restaurante italiano hace 20 años, construyó un auténtico imperio gastronómico. Respetada, influyente y conocida por no perder el tiempo con mediocres. En el mundo de Savannah y Clarissa, ella era el símbolo máximo de estatus. Gabriela caminaba hacia nuestra mesa con un pastel sencillo pero elegante en las manos. No parecía una repartidora, ni mucho menos. Ella apareció impecable, con un traje entallado que la hacía ver como si fuese dueña del lugar. En cierto modo, lo era. Su prestigio dominaba cada restaurante de la ciudad. La mandíbula de Kylie se desplomó. Savannah y Clarissa parecían haber visto un fantasma, intentaban sacar sus teléfonos,
pero estaban demasiado paralizadas por la sorpresa. Gabriela Navarro llegó directamente hasta nuestra mesa y colocó el pastel frente a mí. No dedicó ni una mirada a las tres mujeres. Su sonrisa fue cálida, auténtica, y me dijo: «Feliz cumpleaños, socio. Perdón por la demora. Los permisos finales del nuevo local llegaron hoy. Ya tenemos luz verde». Me puso la mano en el hombro y añadió: «No iba a dejar que mi inversionista cumpliera 35 sin el mejor tiramisú de la ciudad». El silencio que invadió el salón fue tan absoluto que parecía absorber todo el aire. El rostro de Kylie cambió en segundos, de la soberbia a la confusión, y luego a un horror evidente. Se quedó mirándome con la boca entreabierta, mientras Savannah y Clarissa giraban la cabeza de un lado a otro, incapaces de procesar lo que ocurría. Yo la observé en calma, dejando atrás la sonrisa fingida. Tomé un tenedor, corté un trozo de pastel, y con la voz serena, dije: «Kylie, ¿recuerdas a mi socia silenciosa, Gabriela? Estoy seguro de haberte hablado de ella». Claro que no lo había hecho. Durante un año completo había invertido de manera discreta en el nuevo restaurante insignia de Gabriela, un proyecto del que toda la ciudad hablaba. Y no era un simple aportador de dinero, yo gestionaba la parte logística y de propiedades. Era la mayor apuesta de mi vida, y la había mantenido en secreto. Kylie permanecía muda. Irónicamente, la misma mujer que minutos antes me había dicho que no era material para Instagram estaba ahora frente a la chef más reconocida y fotografiada del estado, quien me acababa de llamar socio. La ironía era más dulce que cualquier pastel. La satisfacción que sentí en ese silencio fue incomparable. Ni Kylie, ni Savannah, ni Clarissa pudieron moverse. Gabriela, con su profesionalismo habitual, no prolongó la escena, me felicitó otra vez, me lanzó una mirada cómplice que decía «hablaremos luego» y se marchó, dejando un vacío enorme en la mesa. Kylie, con voz temblorosa, logró preguntar: «¿Socio? ¿Inversionista? ¿De qué habla?» «Gabriela y yo hemos trabajado en su nuevo restaurante este último año», le respondí tranquilo, probando otro bocado del tiramisú, que en efecto era el mejor que había probado en mi vida. Yo me encargué de la adquisición del terreno y de la construcción. Es un proyecto que me emociona bastante. Savannah y Clarissa me miraban incrédulas. El desprecio habitual que mostraban hacia mí desapareció, sustituido por una mezcla de desconcierto y respeto. De pronto, el aburrido, que no daba la talla para redes sociales, resultaba ser alguien influyente en su mundo de apariencias y conexiones. El trayecto en coche de regreso fue una clase magistral de silencios incómodos. Kylie trataba de hablar, pero su tono sonaba forzado, casi chillón. «No entiendo cómo pudiste ocultarme algo tan grande. Se supone que somos un equipo». Sin apartar la vista de la carretera, respondí: «Tú estabas demasiado ocupada enfocándote en nuestra marca. No quería distraerte con detalles». Al entrar al apartamento, la máscara se rompió. «¿Qué fue eso, David?», me reclamó con furia. «Trajiste a Gabriela Navarro a mi cena de cumpleaños solo para humillarme». «Era mi cena de cumpleaños, Kylie», le corregí con calma. «Yo no la llevé. Ella vino como amiga, como socia. Si lo viviste como una humillación, eso habla más de ti que de mí». No supo qué contestar. Yo simplemente caminé hasta la habitación de invitados y cerré la puerta. Dormí en el sofá cama esa noche. Al día siguiente, me levanté temprano, preparé café, me vestí y antes de salir dejé un documento recién impreso sobre la encimera de la cocina, donde sabía que lo vería, un aviso de 60 días para desalojar. El apartamento era mío, yo lo había alquilado mucho antes de que ella se mudara, y su nombre nunca figuró en el contrato. Legalmente, era mi inquilina, y yo su arrendador. Fue una medida fría, sí, pero después de aquella cena entendí que lo nuestro no era más que una transacción. Y yo estaba terminando ese trato. Hacia las 9 de la mañana mi teléfono comenzó a estallar con mensajes frenéticos. «¿Qué significa esto? No puedes estar hablando en serio. ¿De verdad me vas a echar, después de todo lo que vivimos?» No respondí. En su lugar, marqué el número de una empresa especializada en homestaging y liquidación de propiedades de lujo. Les expliqué la situación. Tenía un apartamento lleno de muebles y decoración que quería fuera. Todo debía ser retirado de manera profesional y dejado listo para la venta ese mismo día. Me aseguraron que sería un trabajo urgente, pero que con el precio adecuado podía hacerse. Les respondí que el dinero no era un problema. Mientras Kylie estaba en el trabajo intentando asimilar la notificación de desalojo, un equipo de 6 profesionales irrumpió en nuestro apartamento. Trabajaron con una eficiencia silenciosa y despiadada. Cada cojín, cada vela aromática, cada pieza de mobiliario beige que Kylie y sus amigas habían invertido meses en seleccionar para su estética fue cuidadosamente envuelto, embalado y retirado. Vaciarían incluso sus armarios, colocando su ropa en cajas especiales para guardarropas. No dejaron nada que no fuera mío o que considerara un recuerdo personal. Cuando terminaron, el apartamento estaba vacío, frío y resonante. Era como un lienzo en blanco. Entonces llegó la empresa de styling que había contratado. Trajeron muebles modernos, arte audaz y una iluminación profesional. Para las 4 de la tarde, aquel espacio ya no se parecía en nada a nuestro hogar. Ahora parecía sacado de una revista de arquitectura. Caro, sofisticado,
masculino. Se veía como la residencia de un inversor exitoso. A las 4:30 de la tarde le envié a Kylie un único mensaje de texto. Tus pertenencias han sido embaladas y trasladadas a una unidad de almacenamiento climatizada y segura. Aquí tienes la dirección y el código de acceso. Tienes 30 días de acceso prepagado. Después llamé a una agente inmobiliaria, una persona de contacto que había conocido a través de un negocio en un restaurante, y le comenté que tenía un apartamento de primera categoría en el centro, recién acondicionado, listo para alquilar a un precio premium. Estaba encantada y me aseguró que el anuncio estaría publicado a la mañana siguiente. Pero lo realmente inteligente aún estaba por revelarse. Recordaba perfectamente aquel cliente importante por el que Savannah y Clarissa estaban tan emocionadas, ese que iba a cambiarlo todo para su pequeño negocio en línea. Yo sabía quién era. Kylie me lo había mencionado sin querer semanas atrás. El Beaumont Hotel Group. Estaban lanzando una nueva línea de residencias de lujo y buscaban a un negocio local que se encargara de los kits de bienvenida y de la decoración para el staging. Era un contrato capaz de consolidar una reputación. Lo que Kylie, Savannah y Clarissa desconocían era que yo tenía un contacto dentro del Beaumont Group. El director del nuevo proyecto, Richard McCallen, era un conocido casual. Coincidimos a través de un contacto en la industria de la construcción. Era un hombre de la vieja escuela, alguien que valoraba por encima de todo la integridad y el profesionalismo. No soportaba el mundo superficial de las influencers. Le envié un correo simple. Richard, espero que estés bien. Un aviso informal y rápido. Escuché que estás considerando trabajar con una boutique llamada Mother Nest para las nuevas residencias. Mi expareja es copropietaria. No puedo hablar de sus prácticas de negocio, pero sí puedo decirte que, en mi opinión, su conducta personal y criterio dejan mucho que desear. Solo pensé que deberías saberlo. Un saludo, David. Era un mensaje sutil, sin acusaciones directas. Solo sembraba una duda, proveniente de una fuente confiable. Richard era un hombre que seguía su instinto y confiaba en su red de contactos. Un correo así, viniendo de alguien a quien respetaba, bastaría para que reconsiderara. Sabía que investigaría por su cuenta, y cuando lo hiciera, no le agradaría nada la superficialidad ni la falta de profesionalismo que desprendían Kylie, Savannah y Clarissa en redes sociales. Regresé a mi apartamento, ahora vacío y recién decorado, alrededor de las 6 de la tarde. Sentía paz. Me serví un whisky y me senté en un sofá de cuero que nunca había visto antes. Una hora más tarde, sonó el timbre con vídeo. Era Kylie. Su rostro en la pantalla era una mezcla de furia e incredulidad. La dejé insistir un minuto antes de contestar. David, ¿qué pasó? ¿Dónde está todo? La llave que me diste abre un depósito. Pensé que era una broma. No es una broma, Kylie, respondí con calma por el altavoz. Estoy redecorando. Tus cosas están seguras. Tienes 30 días para recogerlas. No puedes hacerme esto. Este es mi hogar, gritó, su voz quebrándose. Lee el contrato de arrendamiento, contesté. Y la notificación que te dejé esta mañana. Corté la llamada y desactivé las notificaciones. La fase 1 estaba completa. El suelo de la vida que ella creía estable se había desmoronado. Ahora solo restaba observar cómo lo demás se derrumbaba. Actualización. Los 2 días posteriores a lo que ahora llamo la gran limpieza, fueron un torbellino de furia digital. Kylie, bloqueada en mi teléfono, recurrió a correos electrónicos y aplicaciones de mensajería que casi no utilizaba. Sus mensajes eran una mezcla predecible de rabia, incredulidad y amenazas. Me llamó cruel, me llamó monstruo. Dijo que llamaría a la policía, aunque sabía que era una amenaza vacía. También advirtió que me demandaría. Otra farsa más. No respondí ni una sola vez. El silencio se convirtió en mi arma más poderosa. Mientras tanto, sus amigas Savannah y Clarissa optaron por otro enfoque. Lanzaron una campaña de desprestigio en redes sociales. Publicaban mensajes vagos, cargados de lágrimas y frases sobre traiciones de quienes más confías, insinuando que algunos hombres no soportan a una mujer fuerte y exitosa. Nunca mencionaron mi nombre directamente, pero la alusión era evidente. Sus seguidores, una pequeña multitud de simpatizantes en línea, absorbían cada palabra, comentando que Kylie merecía algo mejor y que debía alejarse de mi supuesta energía negativa. Aunque resultaba molesto, sabía que no era más que el manotazo desesperado de quienes ya estaban perdiendo el control. La verdadera estocada llegó al tercer día. Recibí un correo de Kylie, completamente distinto a los anteriores. No había rastros de emoción, era frío, redactado con un lenguaje claramente legal. Exigía que cesara todo contacto, que devolviera la mitad del mobiliario del apartamento y que le proporcionara un sustento económico acorde al estilo de vida al que, según ella, se había acostumbrado. El mensaje terminaba con una advertencia: mi abogado se pondrá en contacto para discutir la división de nuestros bienes, incluyendo tus recientes negocios. En pocas palabras, estaba intentando apropiarse de la inversión en el restaurante. Creía que por haber tenido una relación larga tenía derecho a mi éxito. Yo, en cambio, entendí que ese era el error que había estado esperando. Enseguida reenvié el correo a mi abogada, una mujer firme y directa que me había ayudado a estructurar la inversión con Gabriela Navarro. Su respuesta fue inmediata y contundente:
que lo intente. Esa inversión fue realizada desde un fideicomiso privado que creaste 5 años antes de tu relación con ella. No tiene ningún derecho sobre eso. Es un simple intento de intimidación. No respondas. Mientras tanto, la pequeña semilla de duda que yo había sembrado en Richard McCallen, directivo del grupo hotelero Beaumont, comenzaba a dar frutos. Esa misma tarde me llamó. David, gruñó con su voz grave, soy Richard McCallen. Recibí tu correo. Te agradezco la advertencia. Revisé ese pequeño local del que me hablaste, hizo una pausa. Fuiste diplomático en tu descripción. Su presencia en línea es un circo de informalidad. No es el tipo de socios que queremos para la marca Beaumont. Cancelaremos nuestras conversaciones preliminares. Respondí con neutralidad, lamento que no funcionara. No lo lamentes, replicó McCallen, me evitaste un problema. Te debemos una. Avísame si necesitas apoyo con tu nuevo proyecto de restaurante. Esa noticia debió caer como una bomba en su círculo. A las 5 de la tarde recibí un mensaje de voz frenético desde un número desconocido. Era Savannah, gritando con histeria. David, tienes que llamarlos. Debes arreglar esto. El contrato con Beaumont se cayó. Nos enviaron un correo de una sola frase cancelando todo. Era nuestra gran oportunidad. Fuiste tú, lo sé. Tú lo provocaste. Guardé ese audio como una joya. Era la evidencia perfecta de que ellos mismos creían que yo tenía la capacidad de influir en acuerdos de alto nivel, lo cual contradecía totalmente la imagen de novio fracasado que intentaban difundir. Esa misma noche, la campaña en redes se intensificó. Ya no eran indirectas vagas, sino ataques directos aunque torpes. Clarissa publicó una larga historia hablando de una amiga supuestamente maltratada económicamente por un excontrolador que intentaba arruinarle la carrera por celos. Los comentarios eran despiadados, desconocidos me llamaban de todo. Pero para mí, era parte del plan. Había estado esperando a que cruzaran esa línea y comenzaran a hacer acusaciones específicas, difamatorias. Mi abogada me había aconsejado dejarlos avanzar, porque ellos mismos estaban construyendo el caso que nos favorecería. La última pieza de esta fase llegó a la mañana siguiente. Mi agente inmobiliaria me llamó entusiasmada. Ya había hecho 3 visitas al apartamento y uno de los interesados, un alto ejecutivo recién trasladado a la ciudad, había hecho una oferta inmediata. Quería alquilarlo por 2 años, completamente amueblado con la nueva decoración, y ofrecía un 20% más de lo que pedía inicialmente. Además, estaba dispuesto a pagar 6 meses por adelantado. Acepté sin dudar. El contrato se firmó de inmediato y el apartamento quedó fuera del mercado. Con ese respaldo en mano, rompí finalmente mi silencio con Kylie. Le envié un único correo detallado. Adjunto encontrarás la copia del nuevo contrato de arrendamiento del apartamento. Como verás, ya no está disponible. Tu plazo de 30 días para recoger tus pertenencias del depósito sigue vigente. También incluyo una carta de mi abogada que responde a tus reclamos infundados sobre mis bienes personales, todos ellos protegidos legalmente de cualquier intento de apropiación. Además, la carta funciona como notificación formal de cese y desistimiento en relación con la campaña difamatoria que tú y tus amigas están realizando en redes. Hemos documentado cada publicación, cada historia y cada comentario. Si este hostigamiento no se detiene de inmediato, iniciaremos acciones legales por difamación y reclamaremos los daños correspondientes. Finalmente, adjunté una factura detallada. Allí incluí el costo del servicio profesional de empaque y almacenamiento de sus pertenencias, además del valor total de la cena de cumpleaños en Aperture, que se había cargado a mi tarjeta de crédito. Dejé claro que esperaba el pago en un plazo máximo de 15 días. Esa sería mi última comunicación directa con ella. Cualquier correspondencia futura tendría que gestionarse a través de mi abogado, David. Presioné enviar y sentí como si me quitara un peso enorme de encima. Había actuado con calma, con lógica, usando el sistema que tanto respetaban, dinero, abogados y contratos. Mientras ellos habían intentado librar una guerra emocional y de opinión pública, yo había respondido con una batalla de hechos legales y logística. Y había ganado. Sabía que no estaba todo terminado. Su orgullo herido la llevaría a contraatacar. Pero yo ya le había arrebatado su casa, la falsa idea de tener derecho a mis logros y aquel acuerdo comercial que creía sería su pase al siguiente nivel. Ella estaba acorralada, y yo tenía el control absoluto. El desenlace de mi correo fue tan predecible como devastador para ella, un colapso total, aunque esta vez sin público ni escenario. No tenía forma de contactarme y el silencio en las cuentas de redes sociales de sus amigas fue revelador. Las publicaciones vagas y llenas de rabia desaparecieron, sustituidas por un silencio incómodo. La carta de cese y desistimiento había cumplido su función, la amenaza de una demanda real con consecuencias económicas había bastado para frenarlas. Una semana después, un conocido en común me comentó que Kylie había tenido una fuerte discusión con Savannah y Clarissa. Las acusó de todo, de llenarle la cabeza con ideas absurdas sobre estatus y apariencias, de empujarla a verme como alguien insuficiente y de haberla alentado a iniciar aquella desastrosa campaña en redes sociales. Aquel trío inseparable se rompió en cuanto apareció la primera presión seria. Su amistad resultó ser tan superficial como sus publicaciones en Instagram. El intento de Kylie de enfrentarse a mí en el terreno legal no prosperó. Su abogado,
Tras recibir el desglose detallado de mis finanzas y la estructura legal de mis inversiones enviado por David, debió advertirle que no tenía ningún caso. Jamás volví a tener noticias de él. La sensación de derecho que ella tenía sobre mis logros chocó de frente con la dura realidad jurídica. La factura que le envié se convirtió en un punto de conflicto. Naturalmente, se negó a pagarla. Pero al cumplirse los 15 días, David presentó la reclamación en el juzgado de menor cuantía. No era una suma elevada, pero sí un asunto de principios. La notificaron en el apartamento donde se quedaba temporalmente con Savannah, y la humillación, según me dijeron, fue enorme. Con una citación judicial real frente a ella, terminó pagando la totalidad. El mayor golpe, sin embargo, no fue financiero, sino personal. Perdió la vida cómoda que daba por sentada. Sin un hogar propio, se veía obligada a dormir en el sofá de una amiga. Su gran proyecto de negocio con el grupo Beaumont se había derrumbado, y había quemado el único puente sólido que le había permitido construir su mundo ficticio. Intentó volver a moverse en el círculo social, pero ya circulaba la verdadera historia, no la que ella y sus amigas habían tratado de inventar. En los ambientes de negocios y sociales de la ciudad la gente habla, y el rumor se propagó rápido. Cuando preguntaban a Gabriela Navarro, ella se limitaba a decir que yo era un socio brillante y leal, y que era una lástima que mi exnovia no lo hubiese valorado. Esa declaración, viniendo de alguien con su prestigio, bastó para consolidar mi reputación y destruir por completo el relato de víctima que Kylie intentaba sostener. Por otro lado, la boutique en línea de Savannah y Clarissa sufrió un fuerte revés tras perder el contrato con Beaumont. Ese acuerdo iba a ser su trampolín, pero sin él quedaron reducidas a una tienda más, insignificante y olvidable. Su amistad con Kylie terminó rota definitivamente, y ahora la veían como la culpable de arruinarles la única gran oportunidad que tenían. 2 meses después de mi cumpleaños, estaba cenando en otro de los restaurantes de Gabriela. Me senté en la barra y se me acercó una mujer, otra conocida de Kylie, alguien más periférica en su grupo. Se la notaba nerviosa. Me dijo, David, solo quería decirte que supe lo que ocurrió, y no me sorprende. La forma en que ella, Savannah y Clarissa hablaban de ti cuando no estabas era horrible. Hiciste lo correcto. Esa validación me supo mejor que cualquier victoria legal. A partir de ese momento entendí que había cerrado un ciclo. Dejé de darle espacio a la rabia y comencé a concentrarme en lo que realmente me importaba: mi bienestar, mis proyectos y las personas que siempre me habían apoyado sin condiciones. El nuevo restaurante que abrí junto a Gabriela Navarro se convirtió en un éxito rotundo en apenas unas semanas, y mi vida volvió a sentirse en orden. Ya no me importaba cómo me veían desde afuera ni lo que podían inventar de mí en redes sociales. Me importaba la tranquilidad de saber que no dependía de la validación de nadie para sentirme realizado. Y eso fue lo que realmente marcó la diferencia. Mientras Kylie perseguía apariencias y acabó vacía, yo encontré sentido en construir algo auténtico, lejos de filtros y espejismos. Ese fue mi verdadero triunfo.